son los que viven y se mantienen solos por los barrios. También dentro de lo que nosotras encontramos es que el castigo físico sigue siendo una forma de educación. O sea, si preguntamos, está bien visto que se maltrate y está bien visto que se castigue porque es una forma de educar, y se entiende que si no se castiga tampoco se ama. Términos muy de ellas, no se ama, no se corrige. Otro de los factores en los cuales pudimos centrarnos fue el tema de dejar al cuidado de los niños pequeños a los hermanitos grandes. Entonces, un niño de 8 años cuida de 3, que son niños ambos. Para mamá y papá en algunos casos, o para solo mamá como existe en algunos hogares, está la concepción de que el grande es el que debe formar al pequeño. Dentro de esto encontramos que a ese abandono le sumamos el hambre, la soledad, obviamente las bajas posibilidades que existen de tener una vida adecuada en cuanto a sueño, porque nuestros niños necesitan dormir para los procesos cognitivos, necesitan dormir para sentirse activos, para participar, para estar pendientes de lo que van a aprender, y encontramos que algunas de esas cosas que les comento y aspectos hacen que todo siga igual porque se cree que se están haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, si yo salgo, debo dejar a los niños solos porque de lo contrario no tengo cómo, pero también si yo no reprendo, no le estoy enseñando a ser una buena persona en términos de nuestras familias, algunas de nuestras familias, y pues eso nos hizo ver a nosotras que ya entendemos dónde están parte de los errores que se están presentando. Dentro de los resultados encontramos que existen las políticas, como decíamos, que las conocemos, que existen las entidades, que existen las propuestas de acompañamiento y que todo está en pro de nuestros niños y niñas. ¿El tema cuál es? El tema es que lamentablemente lo escrito a veces soporta muchas cosas y está el documento, si no lo piden lo podemos mostrar, pero no se están haciendo acompañamientos pedagógicos con las familias, no se hace profundamente y no se hacen programas que les permitan a nuestras mamás o a nuestros papás o a los cuidadores estar mucho más pendientes de los niños, sino tienen que estar haciendo otro tipo de actividades que les den los insumos económicos para poder sacar adelante a las familias. Las instituciones educativas a veces poseen ellas mismas una ruta. No es la ruta que deberían llevar, no es la ruta que nos mandan de cuidado y protección, no es la ruta que dice el Código de Infancia y Adolescencia, no es la ruta adecuada. Reporte, sigue el conducto, no. La institución dice, citamos a papás y si los papás no hacen nada, ya no es mi responsabilidad. Encontramos dentro de los resultados que algunos de los derechos más vulnerados, pues obviamente, como les mencionaba, el mal llamada la ruta de la muerte, nuestros niños llegan a una institución de salud, no los atienden porque si tú no tienes cómo garantizar que lo que vas a gastar dentro de la institución te lo van a pagar un alguien, pues no te atienden al niño, entonces es uno de los derechos mucho más vulnerados. Están también que solamente damos cuidados asistenciales, de comida, en algunos casos de comida, netamente de comida. Y es duro decirlo, pero instituciones educativas también dan solamente asistencial, comida. Peso, talla, que es súper importante, pero ¿dónde queda lo demás? Esta formación que debe adquirir el niño, que le permita desarrollarse en todas sus dimensiones y en todos los aspectos para que sea un sujeto de derechos, como lo dicen los derechos, un sujeto político, un sujeto que participe. Otro de los derechos que están vulnerados en términos médicos, el de los medicamentos, el de la atención a enfermedades mucho más graves que una gripa o que de repente un tema respiratorio, sino a cosas ya mucho más graves en las cuales los niños no tienen esta atención. Y también que las condiciones sociales y la escasa posibilidad de contar con un empleo, pues nos lleva a dejar a nuestros niños en abandono dentro de nuestros espacios, de nuestras casas, el hecho de
Luna mencionaba las nuevas tecnologías como una forma que está afectando mucho las dinámicas y se hace visible cuando salimos con nuestros niños y estamos todo el tiempo en estas tecnologías, llevando al niño al lado, almorzando con el niño al frente o diciéndole que mira, tú tienes tu tablet, yo tengo la mía y estamos compartiendo. Digamos que es algo que no está bien indicado. Dentro de las conclusiones, como les mencionaba, el Estado posee las leyes, posee los programas, posee las políticas que nos permiten, aquí en Colombia, lo digo a nivel local y a nivel nacional, que nos permiten contar con estas estructuras y protocolos de acompañamiento. Pero entonces, volvemos a lo mismo, la ruta no es clara, o si es clara, no hay un seguimiento continuo que nos permita cumplir con estos estándares en los cuales haya un acompañamiento mayor. Se evidencia que las rutas de atención no permiten que de fuera se vean, vuelve lo que les decía, las instituciones educativas. A veces por el tema de que la institución no se vea expuesta, se callan las situaciones. Hace poco hubo un caso en un colegio de las afueras de la Sabana, en el cual hubo un tema de abuso del maestro hacia la niña de 3 años y muchas veces se dice, muchas veces se comenta de voz a voz, pero no se publica por un tema también de instituciones, de prestigio y de otras cosas. Qué pena con ustedes, ya para terminar ahí. Entonces, pues la idea es pensar frente al acompañamiento, si damos cuidado y protección o si damos solamente cuidado y somos un poco más asistenciales que un poco más comprometidos con lo que nos corresponde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesora. Para que las preguntas vamos a hacer al final, entonces para hacer preguntas las puedan anotar. Primera presentación, profesora Ligia Cecilia Telles, para que puedan hacerlas al final. Invitamos al profesor Víctor Julián Moreno. Gracias. Buenos días, para mí es un placer estar en este evento. Vengo de la institución universitaria de Envigado, junto conmigo el profesor John Fernando Restrepo de la Universidad de Medellín, quien no pudo acompañarnos, pero a quien represento. Yo les voy a hablar sobre un concepto que he venido desarrollando en mi tesis doctoral en Derecho y que es un resultado de investigación relacionado con la corrección constitucional del derecho familiar colombiano, un estudio de caso. El caso es una sentencia de 2018 y cómo se articula esta sentencia con la Convención de los Derechos del Niño. Esa es mi presentación. ¿Sí? Por temas de tiempo voy a tratar de ser muy dinámico y muy conciso en los aspectos que quiero resaltar de mi presentación. La pregunta que me motiva sería: ¿es posible negar justicia a los abuelos que demandan visitas para sus nietos cuando uno de los padres ha fallecido? Parecería ser que la respuesta sería con natural, es decir, pues, ¿cómo le van a negar a los abuelos que visiten a los hijos si se murió el papá? Pues resulta que la ley colombiana no garantiza ese derecho. Y veremos en el caso que planteamos, hay situaciones que son de la mera logística, donde sí, durante el sepelio puede ser una situación, obviamente, que genere una afectación de tipo moral, pero ya sobre la práctica, cuando hay que decir dónde va a estudiar ese niño, en qué lugar va a estar, cómo nos vamos a articular, para dónde nos vamos, en vacaciones, con quién va, en Semana Santa, dónde está. Entonces esta aplicación práctica de las dinámicas propias de la autoridad paterna empiezan a resquebrajar estas dinámicas parentales, sobre todo con la familia nuclear que queda, es decir, con la madre. Y esto pone sobre la mesa la manera de interpretar la legislación colombiana, es decir, mi postura lleva a tratar de reivindicar los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad a través de la Convención de los Derechos del Niño, más puntualmente en el artículo 8º. El artículo 44, cuando nos habla del derecho al amor como un derecho fundamental,
y a tener una familia y no ser separado de ellas. Esto implica reinterpretar la idea de familia, no solamente como una suerte de escalas que se van acabando, es decir, llegan los padres y cuando falten entonces los abuelos aparecerán, sino entender que las relaciones familiares se han dinamizado de una manera tal que es necesario reconocer y garantizar la interacción material que existen en estos lazos. Para nadie es un secreto que contamos con una población que ha padecido un fenómeno de maternidad adolescente, y esto ha llevado a otro fenómeno que son los abuelos y abuelas muy jóvenes, ¿no? Incluso abuelos y abuelas que han sustituido y subrogado a los padres en la labor y la función. Y encontramos que la legislación civil colombiana no está a tono con esas reclamaciones. De hecho, para efectos de la prestación alimentaria, en varias oportunidades, se supone que los abuelos solamente son llamados ante la falta o insuficiencia de los padres, según el artículo 260 del Código Civil, y ni siquiera se les establece un régimen de visitas, aun si estuvieran aportando. Ha sido entonces la corrección constitucional del derecho familiar, como lo llamo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la función activa de los ordenamientos superiores, la que ha dinamizado esta manera de interpretar y leer el derecho. Particularmente, ¿qué entiendo yo por un sistema corregido en materia de derecho de familia? Es que, como bien lo plantea el profesor Restrepo en uno de sus textos, la Constitución política colombiana no es solo un texto político aislado, es una carta de navegación que tienen los jueces para edificar, para construir, para recrear las relaciones que tenemos en la actualidad. Estamos en un momento histórico en el que los jueces deben asumir un rol mucho más activo en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto significa que las limitaciones que trae la legislación colombiana no serían un obstáculo per se, sino que tendrían que ser articuladas con los planteamientos y las interpretaciones de tipo constitucional y superior. De ahí entonces la necesidad de acudir a figuras como la acción de tutela para proteger estos derechos de tipo fundamental. De aquí pues viene muy a cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño y el bloque de constitucionalidad, visualizándolo como una reivindicación de estos derechos humanos. Parecería ilógico. Yo sé que para quienes no son abogados esto es de mera lógica, pues esto debería ser así, pero cuando uno se va viendo las dinámicas judiciales, las dinámicas políticas, la construcción de la ley, eso no está en la agenda legislativa. Ese es el primer problema de fondo. Tenemos una constitución y una constitución que es muy diferente de la legislación familiar, y una legislación familiar que requiere una revisión profunda para que pueda estar a tono con las reclamaciones de la Convención de los Derechos del Niño, que a pesar de tantas décadas de existencia, apenas ahora estamos articulándolas con nuestras necesidades concretas. Particularmente, hablando del caso, la sentencia T428 de 2018, el planteamiento gira en torno a una familia, a unos abuelos paternos que les fallece su hijo y quieren seguir en interacción con su nieto. Ellos viven en Cundinamarca y la madre del niño vive en Santa Marta. Entonces ya vemos la situación, pero no, sí, pues cuando quieran, bienvenidos. Aquí en Santa Marta, playita, cuando quieran, bienvenidos. Pero, hombre, este asunto de la interacción también es un derecho-deber, ¿no? Entonces, no es simplemente la negativa o el cierre por parte de la madre, sino propiciar ese espacio, máxime cuando estamos hablando de que falta uno de los integrantes como el padre, ¿no? Y la importancia que tiene en esta condición. Entonces, los abuelos piden visitas. Los abuelos van a pedir el derecho a las visitas y el juzgado, ¿qué le va a decir? Pues muy bonita su reclamación, pero
pero en últimas ustedes aquí no tienen derecho. ¿Qué más quisiera yo que darles visitas? Pues, pero, a ver, yo busco la ley, no está. Siguiente, ¿no? ¿Cierto? Es de ese tamaño. Para traducir el término técnico que sería falta de legitimación en la causa por activa. Dicho de otra manera, uno no puede ir al juzgado si no hay una ley que le permita que puede ir, ¿cierto? Entonces resulta que para los abuelos en Colombia no hay una legislación que les autorice el derecho de visitas a sus nietos, ni siquiera cuando ha fallecido el padre, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Pues demandan los abuelos a el juzgado y a la madre. Los demandan en acción de tutela. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Y aquí viene algo interesante, y es que con la integración del bloque de constitucionalidad entendemos nosotros que se articulan incluso derechos fundamentales denominados, más llamados innominados, es decir, que son derechos que es posible que no conozcamos todavía, pero dependiendo de la situación que se nos presente, se develarán para protegerse en su condición de derechos humanos. Entonces, en este caso sí tenemos esos derechos, como es el derecho al amor, el derecho a tener una familia y no ser separado de ellas, pero también podríamos verlo en la lógica de los derechos de las familias transgeneracionales, ¿no? Entonces, esto abre un escenario bien importante en materia de interpretación constitucional para reivindicar y proteger estas garantías. Ahora, hay que decir lo siguiente. No es que el juzgado simplemente revisó el Código Civil, el juzgado revisó algunas sentencias de la Corte en 2003 e incluso una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2017, que ese dato no es trivial, que quiere significar que hasta hace no mucho el máximo órgano en materia ordinaria, que es la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, tenía una postura de que los abuelos no tienen derecho a las visitas. Entonces, tuvo que ser a través de una decisión de tutela que se viniera a hacer una corrección, una complementación de este vacío, esta omisión legislativa, para decir lo que para todos sería tan evidente, ¿cierto? La pregunta que ustedes harían, ¿y uno tiene que poner una tutela para eso? Pues sí, ¿no? Máxime si nos ponemos en situación de juego. Vemos a estas dos preciosas niñas, pensemos que yo soy el padre y ustedes son los abuelos de ese hijo que acaba de fallecer y yo vivo en Santa Marta y ustedes viven en Cundinamarca, ¿sí? La logística para poderlas ver, para participar con ellas, para interactuar, va a ser muy difícil. ¿Y a quién le va a costar? ¿Y de qué manera? ¿No? Entonces, a menos de que exista una disposición que me obligue no solamente a facilitarlo, sino a cumplir con mi deber de mantener esta relación, solo será, eso dependería de mi mera liberalidad. Y como bien lo sabemos, y pienso que se conecta muy bien con la exposición de mi compañera, vivimos en tiempos donde primero prevalecen otras situaciones, ¿cierto? Toda esa dinámica, la logística, la escuela, la interacción, mientras yo saco tiempo para que lo visiten. No, mucho mejor si no tiene derecho, pues qué más quisiera yo quedar, pero si no tiene, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esta nueva interpretación del sistema constitucional de tipo corregido del orden familiar permite ver que no es necesario que la legislación inferior establezca esta condición, sino que a través de las reclamaciones constitucionales podemos reivindicarla. Por eso, dentro de las conclusiones, resalto aquí que hay una mutación correctiva constitucional del sistema de fuentes formales, que significa fallar los asuntos que involucran los derechos de niños, niñas y adolescentes con una amplitud hermenéutica. ¿Qué estoy diciendo? Estoy afirmando que cuando estemos hablando de casos donde se involucren niños, niñas y adolescentes, no podemos responder con un recetario llamado Código Civil. Entonces es necesario articular todo el aparato superior, incluso antes de ir al código, partiendo por el referente madre, que es la Convención de los Derechos del Niño, y a partir de ahí estructurar una disposición que amplíe, garantice y ampare las garantías de estos niños. Máxime si tenemos sobre la mesa que hay unas transformaciones familiares que no podemos desconocer, como es el hecho de las familias transgeneracionales. Muchísimas gracias, muy amable.
igualmente, para que tomen nota de algunas preguntas o anotaciones en relación al procedimiento, vamos con la tercera y última intervención. Están las estudiantes Dana Valentina Ladino. ¿Sí? Está Sara Gabriela Facha. ¿Ah? Saray, no sé. Bueno, está la profesora Mercedes Guido Vergara, Luz Estela Leal Acevedo y la profesora Ruth Estela Chacón. Entonces recibimos al grupo para la intervención. Bueno, y también están las madres de familia y una abuelita que hace falta también. Ay, Si quieren acompañarnos, están aquí. Entonces, si quieren, se sientan o como se sientan más cómodos. Nosotros vamos a contarles una historia que se llama Cartas para Crecer con Amor. Es un proyecto que surge en el contexto del Colegio Rodolfo Ginás. Es una institución pública de Bogotá, situada en la localidad 10 de Bogotá, en Gativá. Y pues allí empieza esta experiencia hace 8 años, se ha mantenido durante estos 8 años con grupos diferentes que han rotado en la experiencia. Y pues los protagonistas para nosotros son los niños y sus familias, sus contextos familiares. Entonces pues Dana y Saray van a empezar a contarles a ustedes sobre esa historia. Ellas no han sido preparadas, van a contar simplemente lo que hacemos allí, lo que vivimos allí. Luego vamos a pedirle a las mamitas que muy brevemente nos cuenten algo y luego una intervención corta con la presentación y cerraremos con un video. Gracias por estar aquí y esperamos que esta experiencia pueda ser replicada en muchos ambientes escolares y familiares, donde creemos que puede potenciar la comunicación, pero puede potenciar muchísimo el vínculo de familia y escuela, que es la apuesta que tenemos. Reconocernos como dos ámbitos esenciales, dos ámbitos que no solo cuidan a los niños, sino que velan por sus derechos, por su protección y sobre todo, y lo más importante es que velan porque crezcan rodeados de amor. Entonces, con ustedes Dana y Sara. Bueno. Primero, la profe nos da un papel o algo para armar la carta. Después empezamos a escribir la carta, empezamos a escribir la fecha y escribimos de quién va dirigida. Y después escribimos palabras bonitas y ahí tenemos cartas que ya hemos hecho y nos han hecho nuestros papás. Es bonito porque yo siento amor y además de eso es otra forma de comunicarnos. Además yo siento alegría y es una forma de expresarnos, así en las cartas les podemos decir a nuestra familia lo que sentimos para ellas. Mi papá es muy regañón y yo con una carta que le escribo se pone como más feliz. Suavecito. Eso es arte femenino. ¿Qué más quisieran contar? Pues cuando en las cartas empezamos a leer las cartas que los padres nos hacen a nosotros. Y yo le he hecho muchas cartas a mi mamá y a mi familia. Aquí gracias a mi carpeta de las cartas y por ahí hay otras. ¿Qué sientes cuando lees las cartas? Yo siento alegría cuando empiezo a leer las cartas porque uno se puede expresar con esas cartas diciéndole a uno lo que siente. En cada carta que uno le hace a nuestra familia y la familia de nosotros. Y también como así en vez de, digamos, celular y hablarnos así, también podemos expresarlo con cartas porque es más bonito. Los padres, las mamitas si quieren intervenir para que nos permiten un
días, mucho gusto. Yo hago parte del grupo de familia que está involucrado en este proyecto tan bonito. Es un proyecto que realmente enriquece el núcleo familiar. Yo no diría que solamente es el núcleo familiar, pero viene el ámbito educativo y los demás grupos sociales a los cuales ellos hagan parte, ¿sí? Ustedes saben que ellos están rodeados actualmente de tanta tecnología y es primordial y muy importante que los niños se encuentren realizando otro tipo de actividades. Entonces, a esa parte de grupos o actividades diferentes son a los que yo me refiero. Mi niña realmente con este proyecto de cartas nos emblandece el corazón. Es un momento tan emotivo. Ustedes no me van a creer, mi esposo, como dice él, es una persona muy seria, es grandísimo, es muy alto y él siempre se ve muy rígido, muy fuerte. Cada semana tenemos la oportunidad de hacernos partícipe en la lectura de los buzones, de cada carta que está aquí, no solamente de nuestros hijos, sino de todos. Conocemos a otros papás, conocemos a cada niño y vamos como haciendo parte de cada personita y los vamos conociendo cada vez más. Mi esposo, la vez que fue a la lectura de cartas, no me lo van a creer, lloró y fue un momento muy emotivo porque verlo a él en ese momento es demasiado emocionante y saber que una carta y una palabra dulce y una palabra tierna puede llegar al corazón. Ahora uno dice, solamente expresa sentimientos, pero viene la parte de la lectura y viene la parte de la escritura. Se les ha facilitado tremendamente, porque ellos empiezan a engranar todo eso que han conocido, todos esos sentimientos a través de la escritura entre líneas, y se lo dicen a uno de una manera tan bonita que para uno como papá es súper lindo ver cómo engranan y empiezan a salir y florecer oraciones tan hermosas. Entonces, pues esa es nuestra experiencia como madre de familia frente al tema de la lectura de cartas. Errores de ortografía las hay, pero para eso estamos nosotros, para eso estamos los papás, el colegio y las personas que estén rodeadas de ellos. Entonces, pues vamos corrigiendo y ellos van aprendiendo y van fortaleciendo su lectura también. ¿Listo? Muchas gracias. Perdón. Me tocó la abuelita. A que no digan, ¿sí? Sí, la que no diga la abuelita es para abuelita. Ah. Buenos días a todos. Buenos días. Vengo en representación del Colegio Rodolfo Linares y acompañando a los docentes, a las madres, representando a las madres, a los niños especialmente, por Dios, para comentar la experiencia que hemos tenido en familia. A mí me parece supremamente agradable y les conoce a uno, como le dijera, gustos que tienen, que anteriormente ignorábamos por falta de comunicación. Y en este procedimiento de las cartas para crecer con amor, ha sido muy importante la colaboración entre la familia, la participación, el gusto. Nosotras, por ejemplo, en el apartamento tenemos nuestras horitas de recreo, así sea media horita, una horita, entre chistecito y chiste, pues escribimos, comentamos y corregimos. Y a mí me gusta sobre todo que quede la fecha en las cartas, porque yo le digo a la niña, le digo, mamita, no hay cosa más importante que tener un papelito de estos dentro de 20 años, 30 años, famosas, famosísimas las niñas, y sobre todo en representación de este famoso colegio que tenemos, el Rodolfo Linares, por Dios. Entonces, es muy importante los mensajes, la sabiduría, el aprendizaje que hay día a día. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Este es el logo de nuestra... Gracias, abuelita, muy amable. Este es el logo de nuestra experiencia, fue creado por una de las niñas que participó hace 7 años en el proyecto y es el logo que hemos asumido en nuestra experiencia. Dale, por favor, gracias. Los antecedentes, como les decíamos, pues el Colegio Rodolfo Linares y las experiencias significativas de nosotros. Creemos profundamente en que debemos trascender en la relación familia y escuela, en crear ambientes saludables familiares y escolares para nuestros niños, y nosotros podemos como maestros ser los protagonistas en esos ambientes familiares saludables. Dale.
Bien, las cartas, ¿por qué llegan? Primero porque nos reconocemos como familia y escuela corresponsables en la formación de nuestros niños, también porque creemos profundamente en que nosotros podemos generar esos vínculos con la familia, donde nos reconocemos, donde nos legitimamos cada uno, tanto maestros como padres, entendida la familia como esa familia no solamente nuclear, papá, mamá, hijos, sino la diversidad de familias que tenemos hoy en día, pero también familia, no solamente papá y mamá y tíos y abuelos por consanguinidad, sino esa familia son todas las personas que protegen mis derechos, que velan por mis derechos, que me aman y que cuidan de mí. ¿Sí? Entonces el vecino, mi cuidador, ¿sí? El señor de la cooperativa de la escuela también puede ser mi familia cuando vela por mis derechos, cuando protege mis derechos y vela por mi bienestar. Entonces, en ese ámbito de la corresponsabilidad, también por acompañar los procesos de crianza positiva, como lo hemos llamado nosotros con nuestros niños, los padres de familia necesitan una mano muchas veces de nosotros como profesionales para indicarles un poco el camino, pero también descubrirnos en ese camino mutuamente de cómo criar a nuestros hijos, sobre todo reconociéndolos a ellos, reconociendo sus capacidades, sus condiciones, sus talentos y lo más importante, reconociéndolos como sujetos de derechos y como niños que participan y pueden decirnos muchas rutas de aprendizaje, porque en ellos descubrimos rutas de aprendizaje bien interesantes. Bien, los protagonistas, ustedes ven allí el listado de cursos que han pasado. En el grado primero estuvimos en el 2012, en el 2013, en el 2014 y hasta pues se ha sostenido el proyecto. Ustedes saben que las experiencias educativas por lo general requieren muchas cosas para que se sostengan. Este equipo que está aquí ha tratado de sostener la experiencia y se ha enriquecido la experiencia. Miren, nosotros tenemos aquí unas bitácoras. Digamos, surgen cartas, pero a medida del tiempo vamos diciendo, bueno, ¿y qué ha pasado con las cartas? Aquí ustedes van a poder observar, por aquí está el otro cuaderno, donde los padres han hecho el testimonio de lo que ha sido participar en las cartas para crecer con amor. Igual en esas bitácoras está no solo la experiencia, sino la experiencia de lectura. Algunas innovaciones que se han hecho es que después los padres, después de 4 años, bueno, ¿cómo renovamos la experiencia? Que es una pregunta que nos hacemos como maestros siempre. Y en ese renovar la experiencia hemos involucrado a los papás a la lectura de cartas. Entonces ellas explicaban un poco el proceso de la carta. La carta surge de hablar con el grupo. ¿Qué inquietudes tenemos? De observarlos y saber cómo les podemos, y sobre qué temas hablamos con los padres de familia que de pronto ellos ni siquiera están pensando. Entonces, en primero de primaria, como estamos en la construcción del proceso lector y escritor, primero se hace un texto colectivo. Pero ya en segundo y en tercero de primaria, que por ejemplo es el caso de ellas, estudiaron en primero, ya en segundo, ellos empiezan a hacer su texto individual, pero con una propuesta, bueno, ¿de qué vamos a hablar con los papás? Entonces Danita mencionaba el hecho del uso del celular, ¿sí? Y ellos en una de las cartas está porque para ellos es muy latente, el papá está ahí conmigo, pero está en el celular todo el tiempo. Sí, estamos comiendo y está en el celular, es más importante el celular. Ellos propusieron el tema, entonces se escribe el texto, se da una idea inicial y luego ellos dicen libremente lo que pasa particularmente en su familia, porque nos reconocemos como familias diversas, no somos iguales. Entonces, después de que escribimos el texto, la carta aparece en la portería del colegio en estos buzones. Los padres van y buscan la carta de su hijo en estos buzones. Y de los niños que van en ruta, ellos la llevan en la maleta, pero el resto de papás se acercan al buzón a buscar su carta en unos días determinados. Entonces es muy emocionante ver a los papás buscando la correspondencia. Luego, en otro día, aparecen los buzones en la portería o en el salón y los niños y los papás depositan las cartas que los papás les han enviado. Trajimos este buzón, está llenísimo de cartas que leeremos en esta semana, inclusive algunos, miren, van con chocolates incluidos. Y los papás contestan, miren, aquí nosotros les decimos a los niños, aquí se puede manifestar la diversidad de nuestras familias. Todas las cartas son distintas, porque todas las familias son distintas, porque cada una expresa el amor y el sentir de la carta como lo quiere expresar de acuerdo a su creatividad. Hicimos un trabajo profundo con los padres, porque al principio siempre los padres caen en escribirle la carta a su hijo
Hijo mío, te amo, tú eres lo más lindo, eres lo más bello que llegó a mi vida, tú eres lo mejor, eres mi tesoro, no te quiero perder, tú siempre contarás conmigo. Entonces nosotros tuvimos que hacer un proceso con los papás en decirles, vamos a contestar el mensaje puntual que lleva la carta. La carta te está diciendo, papá, necesito que me acompañes en tal proceso. Papá, me gustan tus abrazos. Contéstale eso a tu hijo. Te está diciendo sobre los abrazos, ¿sí? Entonces los papás, eso fue un camino también muy construido y recorrido con los padres de familia para que contestaran el mensaje puntual. Entonces ellos lo hacen de manera creativa, cada uno con su estilo y acerca del tema que lleva la carta. Luego aparecen los buzones, los niños depositan la carta y posteriormente se busca un buen momento para leer cartas. ¿Cómo nos renovamos? Los padres ahora son invitados a leer las cartas y a hacer la lectura con nosotros para todos los niños. Entonces van saliendo las cartas para diferentes niños y ellos las van leyendo. Entonces así hemos sistematizado el proyecto. Yo ya les conté estas diapositivas que van ahí. ¿Listo? Entonces hemos atravesado muchos senderos. Mire, el proyecto se ha renovado en que ahora, por ejemplo, hacemos un ahorro para regalar un juguete a algunas fundaciones, ¿sí? Visitamos fundaciones, nos reconocemos con otros niños. El proyecto ha sido también la base, sigue por favor, para realizar trabajos de investigación. Hemos realizado una secuencia didáctica digital con otros 3 colegios más que se encuentra en la web. Ustedes lo encuentran como el cumpleaños de la abuela. Fue sistematizado por el IDEP. Ustedes saben que el IDEP es el Instituto de Investigación a nivel de Bogotá y es una secuencia digital didáctica que trabaja todo lo que tiene que ver con la familia y situaciones de familia. Y también hemos crecido en que pues hemos sido reconocidos por la Secretaría de Integración Social, por la Secretaría de Educación Distrital, pero también hemos sido parte de procesos de investigación de estudiantes de pregrado, de posgrado y maestría, una tesis de maestría aquí vinculó el proyecto, y también en pregrado y en procesos doctorales propios. Digamos, los aprendizajes de la experiencia en cuanto al académico, la mamita ya lo mencionaba, los procesos de lectura y escritura, pero en la parte convivencial, de identidad institucional, de corresponsabilidad, también hemos crecido y hemos aportado desde esta experiencia. Además que también hemos generado en los estudiantes capacidad de escucha, reconocimiento del otro, una armonía. Algo que hemos ganado mucho es que las familias se empiezan a conocer entre ellas y a reconocer. No solo a conocer, sino a reconocer, y reconocer desde sus capacidades y de todo lo que tienen por dar. Cerramos ahí por darles las gracias y presentar el video dura 2 minutos, creo que no dura más. Muchísimas gracias y esperamos poner. Los que quieran entregar las cartas, aquí están las carpetas, vamos a entregar un plegable, ahí está nuestro correo, está una página que tenemos y pues nos pueden visitar igual. Ya se van a ver. Gracias. Buen día, hijo mío, para lo preciso más respetuoso del mundo. Mi mayor alegría. Te amamos, hija bella. El amor es parte del respeto. Mi amor, gracias por ser tan juicioso. Carlos para presentar un amor surge a partir del año 2011 y luego a partir del 2012 empezamos con el contexto del Colegio Rodolfo Ginás a hacer esta apuesta por la alianza familia y escuela. Nos integra mucho más como familia, nos acerca mucho más a los niños y que va a quedar siempre en los recuerdos de nosotros y de los niños. Que lo quiero mucho y que lo llamo para que siempre te cuide. Claro que nos sentimos orgullosos de ti. No todas las veces en familia pues el otro le expresa al hermano o al papá o viceversa, nos expresamos los sentimientos. Sentir la emoción de que ellos reciben una carta y que nosotros también vamos a recibir una carta. La familia es el pilar fundamental de la formación del ser. Una alianza familia y escuela. Es decir, los papás ven en la escuela un lugar para poder ellos ser y estar y participar. Hemos tenido como ese espacio familiar, ¿sí? Donde efectivamente expresamos y dejamos a un lado esos sentimientos y esas emociones que permiten fortalecer
en este caso el bienestar integral del hijo. Muy chévere porque yo ahí me podía expresar con ellos, decirles lo que sentía, lo que quería, lo que no me gustaba. Es algo que une muchísimo en el hogar, es algo que une a la familia. Porque nosotros creemos que como maestros podemos lograr que haya unos ambientes mejores para nuestros niños, para su crecimiento. Es un proyecto muy hermoso que permite esa transformación y como es el proyecto Se Crecer con Amor. Y que nosotros podemos ayudar a las familias a que se reconstruyan y se construyan permanentemente. Se involucra a toda la familia, los tíos, los hermanos, papá, mamá, los abuelos, para que sus dinámicas sean favorables para los niños en el afecto, en el amor, en la exigencia, pero con afecto. Nos ha servido muchísimo como familia para estar unidos y es una experiencia maravillosa.